y señalar que Ingrid Betancourt ha mentido. Ingrid, buenos días y gracias por estar en 6 AM. Hola Gustavo, qué bueno oírlos. Lo mismo digo, Ingrid. ¿Qué opinión le merece la declaración del presidente de la República? Bueno, pues muchas cosas. Lo primero es obviamente que a nadie le interesa la vida privada mía, pero a todos los colombianos nos interesa la vida pública del presidente. Entonces eso es como reflexionando en su respuesta a una pregunta muy concreta, y es qué pasó en Bélgica cuando yo lo encuentro, como lo he narrado, testimonio, tirado en el piso, inconsciente, sin posibilidades de hablar con nosotros, y realmente hay quienes dicen que la mejor defensa es el ataque. Entonces él no da ninguna respuesta, no explica qué fue lo que sucedió, no explica por qué estaba en esa situación. Es muy probable que él ni siquiera se acuerde, pero lo que a mí sí digamos, la reflexión que yo tengo es que yo creo que eso es algo que es muy normal para Gustavo Petro. Es decir, no sé cuáles son las circunstancias previas de estar en ese estado. Yo creo que hay una inestabilidad emocional seguramente, que eso pues de hecho no lo inhabilita a ser presidente. Lo que sí sucede es cuando esos comportamientos o esas, digamos, esa forma de llevar la vida, esas costumbres, interfieren con la labor de un presidente, porque estamos hablando de la responsabilidad máxima que tiene un colombiano, que es la de definir el presente y el futuro de los colombianos. Entonces, quedamos sin ninguna respuesta, y de hecho él se va por la tangente, no da ninguna explicación, pero adicionalmente no hay contrapreguntas, y yo creo que en esto pues hay otros testimonios, hay otras personas a las cuales se les puede preguntar para que refieran sobre este asunto, pero el hecho es que yo no creo que yo sea la única que haya visto a Gustavo Petro en ese estado. Y quiero recordarles a ustedes el audio secreto, digamos, que finalmente se hizo público, de la conversación entre Laura Sarabia y Benedetti, en el cual ellos dos hablan de esos temas, hablan de la adicción del presidente a la cocaína, y de una manera muy informal, como diciendo, bueno, dice Benedetti, si a mí me van a acusar de ser adicto y que por eso yo no puedo ejercer una función pública, pues entonces el presidente no puede ser presidente. Entonces yo creo que es porque tenemos todo este tipo de informaciones, pero más aún porque vemos el comportamiento del presidente no una vez, sino reiterativamente. Llevamos un año observando al presidente Petro en un comportamiento errático, displicente, muchas veces incómodo a nivel internacional, es decir, ya deja metido al presidente Biden de Estados Unidos, deja metido al presidente Macron de Francia, pero también ante las personas más humildes de Colombia, que también las deja metidas. Entonces él dice, yo soy el cambio, yo voy a hacer un gobierno para trabajar por los pobres de Colombia, de los pobres de Colombia ni los tiene en cuenta. Entonces, por donde uno lo tome, sí hay un problema y él tiene que dar explicaciones, y ahí no dio ninguna explicación. Ingrid, la pérdida de conciencia que usted en ese momento presenció, ¿fue una cosa anímica? ¿Fue una inestabilidad emocional, como usted dice, causada por algo? Es que menciona la palabra, menciona usted las palabras consumo de cocaína, y nos queda la inquietud a todos. Pues yo no lo vi consumir cocaína, y tampoco supe qué había pasado antes para que se generara esa situación de la cual yo fui testigo. Yo en eso, lo único que puedo hacer es contarles lo que yo vi, y obviamente pues está abierto el campo de la especulación. ¿Qué fue lo que le pasó? Se tomó unos tragos de más la noche anterior, tenía una adicción que ya estaba presente en su vida, tenía, como lo dijeron, y fue la interpretación, digamos,
que a mí me pareció en ese momento de pronto un problema anímico, una depresión. No, yo supe en ese momento, yo me acuerdo el embajador que estaba, era su embajador, el que estaba en Bélgica, era Carlos Arturo Marulanda. Y yo me acuerdo, bueno, nosotros íbamos en visita oficial y yo fui a verlo y a hablar con él. Y le comenté que habíamos visto a Gustavo Petro y se quedó pensando y me dijo, mira, yo la verdad tengo muy malas relaciones con Gustavo Petro. Él no aparece en la oficina, él no viene. Es decir, es un problema. Yo ya he avisado a la Cancillería, yo ya me he quejado porque es un funcionario que no hace presencia, y eso es un problema. Ahora, por el otro lado, Gustavo Petro, en otro momento, digamos, porque fueron varios días de visita y después lo volvimos a ver y ya estaba en su sano juicio, digamos, comentando del embajador, dijo, bueno, pues que este señor es un paramilitar y yo con un paramilitar no quiero ni hablar. Entonces, es cierto que habían muchas, digamos, versiones encontradas de las cosas, pero hay un hecho real y cierto que es comprobable. Ustedes le pueden preguntar a otras personas que estuvieron ahí, que cuando en ese momento se dio esa situación, es decir, un Gustavo Petro inconsciente, en horas de la mañana, con su familia alrededor, su esposa estaba ahí, sus niños chiquitos estaban ahí, y a mí lo que me pareció fue que, es decir, para la señora de Gustavo en ese momento fue como bueno, miren qué pena, la verdad, pues miren cómo está, no puedo decir, si quieren vuelvan más tarde, no los puedo atender. Y lo vimos. Entonces, obviamente yo hago la relación de lo que vi en ese momento con el comportamiento reiterativo del presidente. Es que si fuera una ausencia esporádica, uno entiende que la gente se canse, más aún un presidente, uno entiende que hay veces que las personas necesitan tomar aire, pero uno lo que no entiende es que en los momentos más importantes de las visitas internacionales, el señor decía no llegar o llegar tarde o hacer esperar a presidentes que para Colombia la relación con Colombia es muy importante. Ni qué decir de lo que ha sucedido últimamente, es decir, el desplante con los gremios, con las personas que en este país toman decisiones y que necesitan una relación de seguridad y de confianza con el Ejecutivo, porque invierten en Colombia, crean empleo en Colombia, que son los empresarios. Entonces, no hay una jerarquía de prioridades a los importantes como a los no importantes, a los humildes como a los ricos. Es decir, a nadie le interesa, es decir, no tiene consideración por absolutamente nadie. Y cuando esto se vuelve reiterativo, entonces uno sí tiene que preguntarse, bueno, ¿esta persona está apta para ser el presidente de Colombia? ¿Puede realmente garantizarnos de que si hay un problema mayor va a estar en su sano juicio? Si tenemos una confrontación con un vecino, si hay un problema militar, si hay un problema de orden público, si hay un evento natural desastroso, ¿vamos a tener un capitán al mando del barco o vamos a estar a la deriva? Esa es la pregunta. Ingrid, usted dice no puedo ser yo la única testigo de un episodio similar. ¿Usted ha tenido conocimiento de otras personas que le hayan narrado a usted que han sido testigos de algo así con el presidente Gustavo Petro? Sí, yo he tenido otras personas que han visto lo mismo. Muchas veces cosas más complicadas que esa. Lo mío fue realmente una cosa, pues, que no tuvo ninguna consecuencia. Pero desde el punto de vista de lo que sucedió en Bélgica, yo creo que es muy sencillo. Ahí Gustavo Petro reconoce que hubo otra persona, ahí por lo menos éramos varios, pero por lo menos menciona a otra persona que estaba ahí. Y yo he mencionado a su ex esposa, que obviamente Marilu Serrán, con los años yo la conocí mucho. Es una persona, yo creo, realmente muy valiosa,
No sé si ella esté dispuesta a corroborar estos hechos o si quiera hablar, pues porque al final de cuentas es el papá de sus hijos y es el presidente de Colombia, es decir, ya